Un día por la libertad. Vamos a comenzar agradeciendo a todas las organizaciones que nos acompañan. La Fundación Libertad y Progreso, la Fundación Cívico-Republicana, Fundación Friedrich Naumann, Atlas 1853, la Red por la Libertad, y esta noche también nos acompaña Barbarroja Ediciones. También nuestro agradecimiento a todos los medios radiales que nos han ayudado en la difusión de este evento. Nuestro Ateneo, que el año pasado se convirtió en una entidad de bien público, lleva trabajando varios años para mantener vigentes las ideas de Alberdi. Al día de hoy, la verdad que tenemos que reconocer que cada día que pasa estamos más lejos de todos esos valores y se nota esa ausencia por más de 70 años del pensamiento de Alberdi. Bueno, a mí me han pedido que hable sobre James Buchanan, pero no desde el punto de vista tanto teórico, contar todos sus temas, sino cómo ha influido, me parece, en mi pensamiento y cómo ha influido en el pensamiento de muchas de las personas en Argentina para las cosas prácticas que podemos hacer para mejorar nuestro país. James Buchanan fue Premio Nobel de Economía en 1986 y le dieron el Premio Nobel porque él, de alguna manera, fue una de las personas que fue un cofundador de lo que se llama la escuela del public choice, de la opción pública, que lo que hizo fue mostrar de qué manera se podía utilizar el herramental de la economía, de lo que es del conocimiento de la economía, para la evaluación de dos temas fundamentales. Uno de cómo se toman decisiones de políticas públicas, cómo se toman decisiones dentro del Estado para hacer políticas, cómo se hacen las leyes, cómo se toman esas decisiones. Y por otro lado, cómo toma decisiones el elector, el ciudadano, cuando elige a sus representantes. De manera tal que el uso que podemos darle a Buchanan es fascinante para comprender, por ejemplo, por qué el 54% de los argentinos votó a Cristina. Es decir, que son cosas muy prácticas. Entender cómo se toman las decisiones, por qué se hacen determinadas leyes que aparentemente no tienen sentido. Ese es un desafío formidable. Por eso necesitamos ese herramental de Buchanan, ¿no? ¿Por qué se toma esa decisión insólita de entrar al default hace 2 días, cuando era muy simple evitarlo? Se ponen excusas tontas como la cláusula Rufo, cuando cualquiera que la ha leído sabe que dice que si fuera un aporte, un cambio en las reglas de juego voluntariamente hecho por la Argentina para mejorar las condiciones de los contratos, entonces todos los demás podían aplicar y eso nos costaría 500.000 millones de dólares, etc. Pero hubiera sido muy fácil abrir una cuenta en el Estado de Nueva York, poner 1.600 millones de dólares, no hacer nada y decirle al juez, mire, si quiere embargue esa cuenta, pero no esta otra que la estamos usando para hacer los pagos habituales. De manera tal que era simplísimo, no había ningún problema con la cláusula Rufo y el costo eran 1.600 millones de dólares. Por no hacerlo, la Argentina va a sufrir un costo en recesión, en aumento de la tasa de interés, que solamente el aumento de la tasa de interés nos va a costar más que esos 1.500 millones, 1.600 millones de dólares, en aumento, en la caída del salario real, en la presión por el tipo de cambio y en una cantidad de cuestiones que además es impredecible, que puede llegar a un círculo vicioso de que es muy difícil entender qué es lo que va a ocurrir. De ese modo, si uno lo mirara desde el punto de vista racional, diría eso es ridículo. Sin embargo, si aprovecháramos el herramental de Buchanan, lo que deberíamos ver es cuál es el proceso de decisiones, cómo se toman decisiones del otro lado del mostrador. Y Buchanan para eso dice, apliquemos la regla de la economía. Y por un lado tenemos que entender
utiliza el individualismo metodológico. ¿Qué significa esto? Que en lugar de hablar del bienestar general, lo que hay que hacer es comprender que cada ciudadano toma decisiones por sí mismo en función de su propia escala de valores. Entonces, Buchanan dice, en realidad todo esto fue inspirado por Wicksell, y mucho de lo que ha hecho la escuela del Public Choice no es nada más que desarrollar las ideas de Wicksell que ya estaban dichas un siglo antes. Y Wicksell decía, si la utilidad de una persona es cero y la utilidad de todas las demás personas también es cero, la utilidad de la comunidad no puede ser mayor que cero. De forma tal que en vez de mirar la utilidad general, lo que hay que mirar es la utilidad individual. Y ahí podemos empezar a comprender algunas cuestiones. Y segundo, dice, hay que pensar que el ser humano, en aquella época se hablaba, dentro de la economía, hay que tratarlo como si fuera un homo economicus, para entender cómo toma decisiones. ¿Qué quería decir esto? Que las personas toman decisiones para mejorar su bienestar. Después podemos determinar cómo se hace para mejorar el bienestar de una persona. Por supuesto, puede tener temas que tengan que ver con su riqueza, con su nivel de ingresos, pueden tener temas emocionales, pueden tener temas que tengan que ver con las demás personas. Hay una persona que puede decir, bueno, mi bienestar incluye también que los demás estén bien. Hay una cantidad enorme de diferentes cuestiones. Pero el tema es que la decisión humana, la acción humana es racional desde el punto de vista que tratás de mejorar tu propio bienestar. Cada uno con su propia escala de valores. Entonces, a nivel individual y a nivel racional. Y el tercer punto es que toma las decisiones de la política como un mercado, es decir, como un intercambio, pero un intercambio político. Y entonces empezamos a entender muchas de las cuestiones de cómo se toman algunas decisiones que parecen ridículas, que a veces son simplemente ese intercambio de una ley por otra, de un voto por otra cuestión, etcétera, etcétera. Así que todo este herramental es muy útil para darnos cuenta la importancia que tienen las reglas de juego. Porque ¿cuál es la diferencia fundamental entre los mercados de bienes, los mercados, una plaza donde uno va y comercia voluntariamente, intercambia voluntariamente bienes o servicios o ideas por otros bienes o servicios o ideas? La diferencia es que en el mercado privado las partes lo hacen voluntariamente, mientras que en el mercado de políticas públicas en realidad se toman decisiones por un colectivo, en lugar de ser decisiones simplemente individuales. Y además de ser decisiones por un colectivo, estas decisiones involucran, entre otras cosas, que se puede utilizar la coerción. Recuerden que el Estado tiene el monopolio legítimo de la violencia, de forma tal que esas decisiones políticas, de alguna manera, implican el uso de la fuerza para que otras personas me otorguen determinados bienes o servicios. Es decir, que no necesariamente el que paga por el bien o el servicio es el que utiliza ese bien o servicio, el que disfruta de ese bien o servicio, lo cual hace todavía más compleja todo este tipo de relaciones. Y yo no quiero profundizar en los aspectos teóricos, pero sí en los prácticos. ¿Qué cosas prácticas se pueden hacer para que no dependa de una persona el destino de nuestro país? Yo no creo que Cristina Kirchner sea la única culpable de lo que nos pasa, de ninguna manera. Creo que las estructuras que tenemos en Argentina, la forma en que está estructurado nuestro país, llevan a que la persona que es presidente tenga un inmenso poder. Y entonces aplica lo que decía Alberdi, ¿no? Ese monopolio del Estado, cuando es tan grande, pasa a ser omnipotente, y esa omnipotencia destruye las libertades individuales. La omnipotencia del Estado es la negación de las libertades individuales. Entonces hay un montón de cosas que se pueden hacer para mejorar esto. Y Buchanan va llegando a la conclusión de que en el siglo XX, y más aún en el siglo XXI, el sistema es el sistema constitucional. Son las reglas de juego constitucionales. Si miramos nuestra Constitución, deberíamos empezar por el primer artículo. Y el primer artículo de la Constitución simplemente dice que nuestro sistema de gobierno es la República Representativa Federal. Y Alberdi los pone sin comas y sin i, de forma tal que es un solo sistema que tiene tres aspectos. No puede funcionar uno sin los otros, es un solo sistema. Y en Argentina actual, la verdad es que no funciona ni la parte representativa, ni la parte federal, ¿no? Es decir, no funciona lo sustancial de la República tampoco, porque la justicia deja de ser independiente. Entonces, si uno tuviera esta visión, podemos empezar a decir, bueno, ¿qué hacemos? Y la verdad es que podemos hacer muchas cosas.
y podemos empezar de abajo hacia arriba. ¿Qué podemos hacer nosotros, cada uno de los que estamos aquí? Y lo primero que podemos hacer es mejorar los partidos políticos, los clubes de fútbol. Basta ver lo que pasa ahora con la AFA, cómo se toman decisiones para nombrar a la persona que es el director de la AFA. ¿Cuál es el método de reelección, tanto de un club como de un partido político? ¿Quién es el dueño de un partido político? El dueño de un partido político es una persona específica, es decir, da lo mismo decir PRO que Mauricio Macri, o son dos cosas diferentes. Da lo mismo, me refiero a Mauricio Macri porque posiblemente muchos que estamos acá es lo que nos sentimos un poco más cercanos, ¿no? O podemos decir Lilita Carrió y la Coalición Cívica, o Cristina Kirchner y el Frente por la Victoria, da lo mismo. O bien tenemos instituciones. Si tenemos instituciones, entonces vamos a empezar a recordar mucho más el nombre del partido que el nombre de la persona.